Siempre pensé que el dolor más grande de mi vida sería perder a Ricardo. Me equivoqué. Lo perdí un martes por la mañana. Llevaba 3 años enfermo, y aún así, cuando llegó el momento, no estaba preparada. Nadie lo está. Me quedé sentada junto a su cama durante horas después de que se fue, sin moverme, sin llorar, solo mirando sus manos. Esas manos que habían construido todo lo que teníamos. 41 años juntos. El velorio fue en la casa. Así lo había pedido él. Flores blancas, música suave, poca gente. Ricardo odiaba el escándalo. Decía que los que hacen mucho ruido en los funerales son los que menos lloraron en vida. Y tenía razón, como casi siempre. Marcos llegó esa noche con Camila. Mi hijo tiene 52 años, pero a veces parece que nunca terminó de crecer. Tiene los ojos de Ricardo y la voz de mi padre. Y durante mucho tiempo creí que también tenía su carácter. Me tardé demasiado en darme cuenta de que no. Camila entró primero que él. Eso ya me dijo algo. Saludó con besos rápidos. Miró la sala como quien evalúa una propiedad. Y fue directo hacia la cocina a hablar con las mujeres que habían venido a ayudar. Marcos me abrazó. Me dijo, «Mamá», con una voz que sonó sincera. Pensé que tal vez me había equivocado con ella, que el dolor nos iba a unir. Qué ingenua fui. Los primeros días después del entierro fueron extraños, pero tranquilos. La casa quedó en silencio. Un silencio diferente al de cuando Ricardo dormía, diferente al de cuando viajaba. Este silencio tenía peso. Yo me levantaba temprano, como siempre. Preparaba café. Me sentaba en el patio a ver las plantas que él tanto cuidaba. Lloraba un poco. Respiraba. Seguía. Marcos llamaba cada 2 o 3 días. Camila nunca llamaba sola, solo cuando estaba con él. Al mes, me dijeron que querían venir a quedarse unos días, que querían acompañarme. Acepté sin pensarlo. Era mi hijo. Esta era su casa también, en cierta manera. Había crecido aquí. Llegaron un viernes con 4 maletas. 4. Para unos días. No dije nada. Preparé su cuarto, el que siempre había sido de ellos cuando visitaban. Puse toallas limpias. Acomodé las almohadas. Esa noche cenamos juntos y casi fue agradable. Camila habló mucho, como siempre, pero yo estaba tan cansada del silencio que hasta su voz me hizo compañía. El problema empezó al 3er día. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Camila entró y empezó a mover cosas sin preguntar. Cambió el lugar del azucarero. Acomodó las tazas de otra manera. Abrió el refrigerador y dijo, con esa voz suya que siempre suena como una sugerencia, pero nunca lo es: «Doña Elena, le voy a pedir al chico del mercado que traiga otras cosas. Lo que hay aquí ya está un poco pasado. ¿No era verdad? Yo había comprado 2 días antes». «Está bien lo que hay», dije sin voltear. Hubo un silencio breve. Luego escuché el sonido de su teléfono mientras marcaba el número del mercado. Eso fue todo. Eso fue el principio. En los días siguientes, las sugerencias de Camila se fueron convirtiendo en decisiones. Cambió el horario de la señora que venías a limpiar. Dijo que le iba a tablar a un jardinero nuevo, porque el que teníamos ya no daba el ancho. Empezó a recibir paquetes en la casa, cosas para mejorar esto o aquello. Marcos no decía nada. Yo tampoco. Todavía. Una tarde los escuché hablar en el cuarto. No fue intencional. Pasaba por el pasillo y la voz de Camila era lo suficientemente clara. «No puedes dejarla sola aquí con todo esto, Marcos. Esta casa necesita quien la administre. Ella ya no puede». «Es su casa, Camila». «Por ahora». 2 palabras. «Por ahora». Me quedé inmóvil en el pasillo. El corazón me latió muy fuerte, una sola vez, como una advertencia. Seguí caminando. No entré,
No dije nada, pero algo cambió en mí desde ese momento. Algo se despertó. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo del cuarto que Ricardo y yo habíamos compartido durante 4 décadas y pensé en todo lo que él me había dicho en los últimos meses de su enfermedad, las conversaciones que habíamos tenido, las decisiones que había tomado. Ricardo no era un hombre que dejara cabos sueltos. 3 días después, llamé a don Aurelio. Don Aurelio Vázquez llevaba 30 años siendo el abogado de Ricardo. Era un hombre pequeño, de pelo completamente blanco, que usaba los mismos lentes desde que lo conocí, y hablaba siempre en voz muy baja, como si guardara secretos incluso cuando no los guardaba. Lo llamé desde mi cuarto, con la puerta cerrada, mientras Camila y Marcos estaban viendo televisión en la sala. Don Aurelio, necesito hablar con usted, en persona. Hubo una pausa breve. ¿Cuándo puede venir, doña Elena? Mañana, si es posible. La espero a las 10. A la mañana siguiente, salí temprano. Dije que iba al mercado. Camila me ofreció acompañarme. Le dije que no era necesario, que iba a caminar un poco y que me hacía bien el aire. Ella sonrió. Esa sonrisa suya que nunca llega a los ojos. La oficina de don Aurelio quedaba a 20 minutos en taxi. Era un lugar pequeño, ordenado, con olor a papel viejo y café negro. Él ya me esperaba con 2 tazas servidas cuando llegué. Nos sentamos. Él me miró con esa calma que siempre me había parecido reconfortante. ¿Cómo está, doña Elena? Preocupada, dije sin rodeos. ¿Cómo quedó todo? El testamento, las propiedades, las cuentas. Ricardo me explicó algo antes de irse, pero quiero que usted me lo diga con detalle. Don Aurelio asintió. Abrió una carpeta gruesa que ya tenía sobre el escritorio. Todo está en su nombre, dijo. La casa principal, el departamento en la Colonia Sur, las 2 bodegas en la zona industrial y las 3 cuentas bancarias. Ricardo fue muy específico. Nada pasa a nombre de nadie más, sin su autorización expresa. Respiré. ¿Y Marcos? Don Aurelio dudó un momento. Ricardo le dejó una cantidad en efectivo, significativa, pero separada. No está vinculada a los bienes raíces ni a las cuentas principales. Su hijo ya recibió esa parte hace 2 semanas. Me sorprendió. No sabía eso. ¿Ya la recibió? Sí, doña Elena. La transferencia se hizo el día 16. Pensé en las 4 maletas. En el jardinero nuevo. En el azucarero movido de lugar. Don Aurelio, dije despacio. ¿Es posible falsificar un testamento? Él me miró un momento antes de responder. Es posible. Es ilegal. Y yo llevo 30 años tomando precauciones exactamente para que eso no ocurra con los documentos de don Ricardo. ¿Qué tipo de precauciones? Copias notariadas en 3 lugares distintos. Registro digital con firma electrónica verificable. Y... hizo una pausa. Una copia que solo usted y yo sabemos dónde está. Por primera vez en semanas sentí algo parecido a la calma, pero la calma duró poco. Cuando regresé a la casa, Camila estaba en el estudio de Ricardo. No en la sala, no en la cocina. En el estudio, con la puerta entreabierta y los cajones del escritorio abiertos. Me detuve en el umbral. Ella levantó la vista. No se veía avergonzada, solo un poco sorprendida de que yo hubiera llegado antes de lo esperado. Estaba buscando un documento, dijo. Marcos necesita unos papeles del seguro. ¿Qué papeles del seguro? Pregunté. Unos de la empresa. Cosas del negocio que quedaron pendientes. Ricardo no tenía ningún negocio activo en los últimos 2 años. Lo había cerrado todo antes de enfermarse gravemente. La miré. Ella me sostuvo la mirada. Si necesitan algo del estudio, dije con voz tranquila, me lo piden a mí primero. Cerré la puerta del estudio. Esa noche, antes de dormir,
Saqué el teléfono viejo de Ricardo del cajón de mi mesita de noche. Él me lo había dado 3 semanas antes de morir. Me había dicho: guárdalo, Elena, no lo borres. Algún día lo vas a necesitar. En ese momento no entendí por qué. Lo encendí. La pantalla parpadeó. Tenía batería. Y tenía mensajes. Empecé a leer. Y el mundo que yo creía conocer empezó a desmoronarse. Los mensajes no eran de una sola persona. Eran de varios números. Algunos con nombre guardado, otros solo con dígitos. Pero había uno que aparecía más que los demás. Un número que Ricardo había guardado simplemente como AM. Los mensajes entre Ricardo y AM empezaban hace 2 años, justo cuando su enfermedad se había puesto seria. Los leí despacio, una vez, luego, otra vez. No eran mensajes de negocios, eran advertencias. En uno, Ricardo escribía: ya sé lo que está haciendo, tengo los estados de cuenta, guárdalos tú también. En otro: si algo me pasa antes de que esto se resuelva, ella vas a necesitar ayuda. No la dejes sola. Y la respuesta de AM: tranquilo, ya está todo documentado. Ella no va a perder nada. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Ricardo sabía algo. Antes de morir, Ricardo ya sabía algo. Y no me lo dijo para no asustarme. O tal vez para protegerme. O tal vez porque pensó que no llegaría a importar. Pero sí importaba. Guardé el teléfono debajo del colchón, en el lado donde dormía yo. Apagué la luz. Y me quedé en la oscuridad pensando en quién podía ser AM. No dormí hasta las 4 de la mañana. A la mañana siguiente, Marcos bajó tarde al desayuno. Camila ya llevaba 1 hora en la cocina, reorganizando el especiero, cuando él apareció con cara de no haber dormido bien y un café en la mano. Me miró. «Mamá, necesitamos hablar». «Siéntate», dije. Se sentó. Camila no se movió de la cocina, pero dejó de hacer ruido. Estaba escuchando. «Hay unas cosas del negocio de papá que quedaron sin resolver», dijo Marcos. «Unas deudas pequeñas, compromisos con proveedores. Nada grave, pero hay que atenderlos». «¿Qué tipo de compromisos?» «Contratos que firmó antes de enfermarse. Necesito acceso a una de las cuentas para liquidarlos». Lo miré. Era mi hijo. Conocía esa cara desde que tenía 3 años. Sabía cuándo mentía. No desde pequeño, no. Marcos aprendió a mentir de adulto. Y lo aprendió bien. «Trae los contratos», dije. «Si hay deudas legítimas, se pagan. Pero primero los veo yo». Hubo un silencio breve. «Son muchos documentos, mamá. No quiero cansarte con eso». «No me canso», dije. «Trae los documentos». Camila entró a la sala en ese momento con su taza de café, como si fuera casual. Se sentó junto a Marcos y puso una mano sobre su brazo. «Doña Elena, lo que pasa es que hay fechas límite. Si no se paga antes del viernes, hay penalizaciones». «Entonces tráigame los documentos hoy», dije. Ninguno de los dos respondió. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa tarde llamé de nuevo a don Aurelio. Le conté lo del teléfono. Le leí algunos de los mensajes. Hubo una pausa larga al otro lado. «Doña Elena», dijo finalmente, «¿recuerda usted a un hombre llamado Arturo Mendoza?» Se me heló la sangre. Arturo Mendoza. Claro que lo recordaba. Había sido socio de Ricardo hace 15 años. Se habían separado mal, por diferencias en el negocio. Ricardo nunca se habló mucho del tema, pero sí había dicho una vez que Arturo era de las pocas personas en las que confiaba de verdad, a pesar de todo. «AM», dije en voz baja. «Sí», confirmó don Aurelio. «Arturo me contactó hace 3 meses. Tenía documentos que Ricardo le había entregado para guardar. Estados de cuenta, correos impresos, registros de transferencias. Al parecer,
Su hijo y su nuera llevan más de un año moviendo dinero de una cuenta que Ricardo no había cancelado oficialmente. Me senté en la cama. Las piernas no me respondían bien. ¿Cuánto dinero? Eso todavía lo estamos calculando, pero no es poco. ¿Por qué no me dijeron esto antes? Porque Ricardo pidió que esperáramos. Quería que usted tuviera tiempo de llorar antes de tener que pelear. Cerré los ojos. 41 años. Hasta en eso me había cuidado. ¿Qué hago ahora, don Aurelio? Por ahora, nada que los alarme. Siga como si no supiera nada. Necesitamos 2 semanas más para tener todo en orden. Arturo viene la próxima semana con los documentos físicos. ¿Y si me presionan antes? No ceda nada. Ninguna firma, ninguna transferencia, ningún acceso a nada. Diga que está esperando asesoría legal. Es la verdad. Guardé silencio un momento. Don Aurelio, ¿cuánto de esto sabía usted desde antes? Otra pausa. Lo suficiente para tener todo listo, doña Elena. Lo suficiente. Colgué. Me quedé sentada en el borde de la cama durante varios minutos. Afuera, en el pasillo, escuché pasos. Luego el sonido de la puerta del estudio de Ricardo, abriéndose. No me moví. Al día siguiente, Camila anunció en el desayuno que había hablado con un arquitecto. Lo dijo así, sin preámbulo. Como si fuera una cosa normal. Como si esta fuera su casa. Estaba pensando que el cuarto de servicio podría convertirse en algo más funcional. Tiene mucho espacio perdido. ¿Para qué lo quieres?, pregunté. Una oficina, quizás. O un cuarto extra para cuando vengan los niños. Los niños. Mis nietos. Santiago y Valentina, de 18 años. Los había visto 3 veces en los últimos 2 meses. Siempre con Camila presente. Siempre con visitas cortas. Siempre con alguna excusa para irse pronto. ¿Los niños tienen su cuarto aquí?, dije. Siempre lo han tenido. Claro, pero pensé que... El cuarto de servicio no se toca, dije. Camila me miró. Marcos miraba su plato. Ese fue el momento en que ella entendió que algo había cambiado en mí. No lo dijo, pero lo vi en sus ojos. A partir de ese día, el trato cambió. Ya no eran sugerencias suaves. Empezaron los comentarios, pequeños, constantes, como gotas de agua sobre piedra, que si yo ya no debería manejar las finanzas sola, que si tal vez era hora de pensar en algo más manejable para una mujer de mi edad, que si el médico había dicho algo sobre mi presión, porque se me notaba muy cansada últimamente. Yo no estaba cansada, estaba furiosa, pero aprendí a no mostrarlo. Una noche, después de cenar, Marcos se quedó solo conmigo en la sala. Camila había subido a bañarse. Él apagó la televisión y se volteó a verme. «Mamá», dijo, «¿estás bien de verdad?» Lo miré. «¿Tú qué crees?» Se pasó la mano por la cara. Vi algo en su expresión que no había visto en semanas, algo parecido a la vergüenza. «Sé que todo esto es difícil». «Marcos», lo interrumpí. ¿Tú sabes lo que está haciendo tu esposa? Ella solo quiere ayudar. ¿Ayudar? Mantuve la voz baja, muy baja. Está en el estudio de tu padre buscando documentos que no le pertenecen. Está hablando con arquitectos sobre una casa que es mía. Está hablando de mis nietos como si fueran una moneda de cambio. Él no respondió. ¿Sabes de la cuenta?, pregunté. Su cara cambió, solo un instante, pero lo suficiente. Lo sabía. Mi propio hijo lo sabía. Me levanté del sillón sin decir más. Subí las escaleras despacio, con la espalda derecha. Entré a mi cuarto. Cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho en esta casa. Me senté en la silla frente al espejo y me miré. 63 años. Cabello blanco, arrugas alrededor de los ojos, manos que ya no eran las mismas de antes, pero los ojos eran los mismos.
siempre los mismos. Ricardo me había dicho una vez, en uno de sus últimos días buenos: Elena, tú siempre has sido la más fuerte de los dos. Yo solo era el que hablaba más. En ese momento lo había tomado como un halago sencillo. Ahora entendía que era una instrucción. Saqué el teléfono de Ricardo de debajo del colchón. Lo encendí. Fui directo al número de AM y escribí un mensaje. Soy Elena, la esposa de Ricardo. Necesito hablar con usted. Esperé. A los 10 minutos llegó la respuesta. Lo sé. Ricardo me dijo que escribiría. ¿Puede hablar mañana a las 9? Respondí que sí. Puse el teléfono sobre la mesita de noche. Apagué la luz. Y por primera vez desde que Ricardo murió, no lloré antes de dormir. Algo más grande que el dolor había tomado su lugar. Al día siguiente, a las 8:50, bajé a la cocina. Camila estaba ahí. Le dije que iba a caminar al parque, que el médico me había recomendado moverme más. Asintió. Me sonrió. Esa sonrisa sin ojos. Salí a las 9:05. A media cuadra saqué el teléfono de Ricardo y llamé al número de Arturo Mendoza. Contestó al segundo timbre. «Doña Elena», dijo. Su voz era grave, tranquila. «Gracias por escribir». «Gracias por guardar lo que Ricardo le dio», respondí. Era lo menos que podía hacer. Ricardo fue el hombre más honesto que conocí en mi vida. Y lo que le están haciendo a usted, no lo voy a permitir si puedo evitarlo. ¿Qué tienen exactamente? Estados de cuenta con transferencias irregulares. Correos entre su hijo y un contador que no es el oficial. Y... hizo una pausa. Una escritura. Se me cortó la respiración. ¿Qué tipo de escritura? Una que alguien intentó modificar, doña Elena, con su firma. Una firma que no es suya. El sol de la mañana me pegaba en la cara. Los pájaros cantaban. Una señora paseaba a su perro. Todo seguía igual a mi alrededor. Y yo sentí que el piso se movía bajo mis pies. Falsificaron mi firma. Ya habían falsificado mi firma. ¿Cuándo puede venir a verme?, pregunté. Mi voz no temblaba. Me sorprendí a mí misma. «El jueves», dijo Arturo. «¿Puede salir ese día?» «Puedo salir cuando quiera», dije. «Esta es todavía mi casa. Y todavía soy yo quien decide». Colgué. Seguí caminando por la banqueta. 1 cuadra, 2, 3. No fui al parque. Me senté en una banca frente a una panadería pequeña. Pedí un café y me quedé ahí sentada, mirando la calle, pensando. Habían falsificado mi firma. Lo que empezó como pequeños desplantes, como el azucarero movido, como el jardinero cambiado, ya había llegado mucho más lejos de lo que yo imaginaba. Esto no era una nuera difícil. Esto era un plan. Y yo llevaba semanas viviendo en medio de él, sin saberlo. Pedí otro café. Tenía mucho en qué pensar. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía también con qué pelear. El jueves llegó con una lluvia fina que no terminaba de decidir si era lluvia o neblina. Salí de la casa a las 8:30 con un paraguas y una bolsa de mercado. Le dije a Camila que iba a la farmacia y que de paso pasaba por fruta. Ella se estaba en la sala con su laptop, tecleando algo con esa concentración que tenía cuando no quería que nadie viera su pantalla. No me preguntó si necesitaba ayuda. No levantó la vista. Mejor así. El lugar donde quedamos con Arturo era una cafetería pequeña, de esas que huelen a pan recién horneado y tienen mesas de madera rayada por los años. Un lugar donde nadie te mira 2 veces. Ricardo siempre decía que las conversaciones importantes deben tenerse en lugares donde nadie espera encontrarte. Arturo Mendoza ya estaba ahí cuando llegué. Era un hombre de unos 68 años, corpulento, con bigote entrecano y manos grandes. Tenía sobre la mesa un portafolio de cuero café, viejo pero bien cuidado.
Se levantó cuando me vio entrar. Me dio la mano con las dos suyas, como se saluda a alguien a quien se le debe algo. Doña Elena, es un honor conocerla, aunque ojalá hubiera sido en otras circunstancias. Gracias por venir, dije, y me senté frente a él. No perdimos tiempo. Arturo abrió el portafolio y fue sacando documentos uno por uno. Los puso sobre la mesa con cuidado, como si fueran frágiles, como si supiera el peso que tenían. El primer documento era un estado de cuenta de una empresa que yo nunca había escuchado mencionar. Tenía el nombre de Ricardo como socio fundador, pero había una segunda firma en la página de constitución, una firma que reconocí de inmediato. Marcos. Esta empresa se abrió hace 16 meses, explicó Arturo en voz baja. Ricardo no sabía nada de ella cuando se constituyó. Yo sí, porque el contador que usaron había trabajado conmigo años atrás y me llamó cuando vio irregularidades. La empresa recibió 3 transferencias desde una cuenta personal de don Ricardo. Transferencias que él nunca autorizó. ¿Cómo es posible eso? Porque alguien tenía acceso a sus claves. Alguien que estuvo muy cerca de él durante su enfermedad. No necesité que dijera el nombre. El segundo documento era peor. Era una escritura de uno de los departamentos, el de la Colonia Sur, el que Ricardo había comprado hace 20 años como inversión, el que siempre habíamos dicho que sería para los nietos, algún día. En esa escritura aparecía mi nombre, mi firma, pero yo nunca la había firmado. Lo supe en el momento en que la vi. La firma era parecida a la mía, lo suficiente para engañar a alguien que no me conociera bien. Pero la letra era más recta de lo que yo escribo, más controlada. Yo siempre he tenido una firma con una curva al final, un pequeño giro que Ricardo me decía que parecía una ola. En esa firma no había ola. ¿Quién recibe el departamento con esta escritura?, pregunté. Arturo señaló un nombre en la parte inferior del documento. No era Marcos, era Camila. A nombre de Camila solamente, sin Marcos. Me quedé mirando ese nombre durante varios segundos. Ella lo está poniendo todo a su nombre, dije. No al de los dos, solo al de ella. Arturo asintió lentamente. Don Ricardo lo sospechaba. Por eso me dio los documentos originales para guardar. Sabía que si algo salía mal, necesitaría comparar versiones. ¿Cuándo descubrió él esto? Unos 4 meses antes de morir. Un empleado del banco lo llamó directamente, por protocolo, para confirmar una transacción grande. Don Ricardo no había autorizado nada. Ahí empezó a atar cabos. 4 meses. 4 meses supo esto y siguió tratando a Marcos con normalidad. Siguió dejándolo entrar a la casa. Siguió siendo su padre. Eso me rompió algo adentro. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté, y mi voz salió más pequeña de lo que quería. Arturo me miró con una expresión que no era lástima. Era algo más cercano al respeto. Me dijo exactamente eso, que no quería que usted cargara ese peso mientras él todavía estaba. Que prefería morirse sabiendo que usted estaba tranquila y que después, cuando llegara el momento, usted iba a saber qué hacer. Respiré profundo. 1 vez, 2 veces. Tenía razón, dije al final. Arturo casi sonrió. El tercer documento era una serie de correos impresos, mensajes entre Marcos y el contador, un hombre llamado Fierro, que según Arturo operaba en las orillas de lo legal desde hacía años. En uno de los correos, Marcos preguntaba cuánto tiempo tomaba formalizar el cambio de titular en una propiedad. Fierro respondía con instrucciones precisas, pasos, plazos, costos. Era un plan escrito, con fechas, con montos, con nombres. Esto es suficiente para presentar una denuncia, dije.
Es suficiente para varias, confirmó Arturo. Falsificación de documentos, fraude, uso indebido de información bancaria. Don Aurelio ya tiene copias de todo. Están esperando su autorización para proceder. Los miré. A él. A los documentos. A la lluvia fina que seguía cayendo afuera del vidrio. ¿Cuánto tiempo tarda esto? Depende de cómo quiera manejarlo. Si va directo a denuncia penal, puede tardar meses, pero el golpe es fuerte y público. Si primero se hace una notificación legal privada, a veces los involucrados prefieren resolver sin llegar a los tribunales. ¿Qué recomienda usted? Conozco a su hijo, doña Elena. No desde hace mucho, pero lo suficiente. Marcos no es el cerebro de esto. Es un hombre débil que dejó que alguien más pensara por él. Eso no lo excusa, pero es diferente a lo que es Camila. Lo pensé. Marcos era mi hijo. Lo había cargado, lo había criado, lo había visto crecer. También lo había visto equivocarse muchas veces, y yo siempre había estado ahí para recogerlo. Esta vez era diferente. Esta vez, las consecuencias no eran solo para él. Pero él seguía siendo mi hijo. Primero la notificación privada. Decidí. Quiero verles la cara cuando sepan que lo sé todo. Arturo asintió. Don Aurelio puede tener la carta lista para el lunes. Bien, guardamos los documentos. Pedimos otro café. Arturo me habló un poco de Ricardo, de cómo se habían reencontrado un año antes de que él muriera, de cómo habían resuelto las diferencias viejas y se habían sentado a tomar un mezcal y a hablar como los hombres que ya tienen más años atrás que adelante. Me dijo que la quería mucho, dijo Arturo, que lo único que le preocupaba era usted. Ya lo sé, respondí. Por eso no me voy a quedar quieta. Salí de la cafetería a las 11:30. Compré fruta en el mercado que estaba a 2 cuadras, como había dicho. Guardé el recibo en la bolsa. Cuando llegué a la casa, Camila estaba en la cocina y me preguntó si había encontrado todo. ¿Todo?, dije. Sonreí, y por primera vez en semanas la sonrisa fue completamente mía. Esa noche, después de cenar, Camila anunció que los niños vendrían el fin de semana. Lo dijo mirando a Marcos, no a mí, como si la visita de mis nietos fuera una decisión entre ellos dos. ¡Qué bueno!, dije. Hace tiempo que no los veo bien. Van a quedarse solo el sábado, agregó Camila. El domingo tienen actividades. El sábado está bien, respondí. Puedo preparar lo que les gusta a los dos. Camila frunció un poco los labios. Había esperado que yo dijera algo más. Una queja, tal vez, o una pregunta. Le gustaba cuando yo hacía preguntas porque entonces ella podía controlar las respuestas. Pero yo ya no iba a hacer preguntas. Santiago llegó el sábado a la 1 p.m. corriendo por el pasillo, como siempre había hecho desde que aprendió a caminar. 10 años y ya me llegaba al hombro. Tenía los ojos de Marcos y la energía de nadie más que él mismo. «Abuela», dijo, y me abrazó fuerte. Valentina venía detrás, más despacio, más seria, con esa manera suya de observar todo antes de hablar. 8 años y ya tenía la mirada de alguien que piensa más de lo que dice. Me abrazó también, más suave, pero más largo. «Te extrañé», me dijo al oído. «Yo también, mi vida». Camila se quedó en la sala mientras yo llevaba a los niños a la cocina. Había hecho arroz con leche y tamales, las 2 cosas que Santiago pedía siempre. Valentina me ayudó a poner los platos. Me preguntó si yo estaba bien, con esa directness de los niños que todavía no saben que hay preguntas que los adultos evitan. «Estoy bien», le dije. «¿Y tú?». Se encogió de hombros. «Mamá dice que quizás vamos a vivir aquí un tiempo. ¿Es verdad?», lo dije sin cambiar la expresión. «Esta es la casa de su abuelo Ricardo y mía. Siempre van a poder venir aquí.
No respondí lo que ella había preguntado, pero ella entendió algo en mi respuesta, porque asintió despacio y se sentó a comer sin decir más. Esa tarde jugué con Santiago en el patio. Valentina se quedó leyendo en el sillón grande de la sala, el que siempre había sido su favorito. Camila estuvo en el cuarto casi toda la tarde, supuestamente en una llamada de trabajo. Marcos se sentó conmigo un momento en el patio mientras Santiago pateaba una pelota. «Mamá», dijo en voz baja. «Sobre lo que hablamos el otro día». «No es el momento, Marcos», dije. «Hoy están los niños». «Sí, pero no es el momento». Me miró, asintió, volvió adentro. El lunes por la mañana don Aurelio me llamó a las 9 en punto. «La carta está lista, doña Elena. ¿Se la envío para que la revise?» «Sí, mándemela al correo». La leí en mi cuarto, sentada en la silla frente a la ventana. Era una carta formal, fría, precisa. Notificaba a Marcos y a Camila de la existencia de evidencia documentada de irregularidades financieras y falsificación de documentos. Y les informaba que la titular legal de todos los bienes, doña Elena, estaba en proceso de tomar acciones legales. Les daba 72 horas para responder. Era una carta que no dejaba espacio para el malentendido. «Está perfecta», le dije a don Aurelio. «¿Cuándo la enviamos?» «Cuando usted diga». Pensé en Camila reorganizando mi cocina, en los cajones del estudio abiertos, en la escritura con mi firma falsa, en Valentina preguntándome si iban a vivir aquí, como si ya fuera un hecho decidido por otros. «Hoy», dije. «Envíela hoy». Colgué. Guardé el teléfono. Afuera, en el pasillo, escuché los pasos de Camila yendo hacia la cocina. El sonido del refrigerador abriéndose. Su voz hablando por teléfono. Tranquila, segura, como alguien que cree que todo está bajo control. Todavía no sabía lo que se venía, pero yo sí. Me levanté. Me arreglé el cabello frente al espejo. Me puse los aretes de perla que Ricardo me había regalado en nuestro 30º aniversario. Me miré una última vez y bajé a desayunar como si fuera un día completamente normal. Porque lo más importante que había aprendido en estas semanas era esto. La persona que guarda la calma tiene siempre la ventaja. Y esa persona, ahora, era yo. Esa tarde, a las 3:16, el teléfono de Camila sonó. Ella estaba sentada frente a mí en la sala, revisando algo en su laptop. Lo vi todo. Vi cómo miraba la pantalla. Vi cómo su expresión cambiaba, despacio, como cuando una nube tapa el sol. Vi cómo levantaba la vista y me miraba. Sostuve su mirada. Tranquila, con los aretes de perla puestos. Ella cerró la laptop. «Marcos», llamó. Su voz era diferente, más tensa, más afilada. «Marcos, baja». Marcos bajó las escaleras con el paso lento de alguien que no sabe lo que le espera pero siente que no es bueno. Camila le puso el teléfono en la mano sin decir una palabra. Lo vi leer. Lo vi leer 2 veces. Su cara fue cambiando, igual que la de ella, pero diferente. En Camila había visto cálculo. En Marcos vi miedo. Me miró. «Mamá, esto es una notificación legal», dije, «de parte de mi abogado. Creo que la carta es bastante clara». «Esto es un malentendido», dijo Camila. Se había recuperado rápido. Tenía esa capacidad, la de recomponerse antes de que nadie notara que se había roto. Hay cosas que parecen irregulares, pero tienen explicación. «Entonces explíquenlas», dije. «Tienen 72 horas. Eso dice la carta». «Elena», empezó Camila, y ese fue el primer error grave que cometió. Llamarme por mi nombre sin el doña, como si de repente fuéramos iguales. «Esto no tiene que llegar a los tribunales. Somos familia». La miré durante un momento largo. «La familia no falsifica firmas»,
dije. Silencio. Marcos se sentó en el sillón como si las piernas no le respondieran. Camila seguía de pie, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era la mujer que reorganizaba mi cocina con esa ligereza de quien cree que todo le pertenece. Era alguien que acababa de darse cuenta de que el terreno bajo sus pies no era tan sólido como pensaba. Quiero que sepan algo, continué, y mantuve la voz completamente tranquila. No hice esto para destruir a nadie. Lo hice porque esta es mi casa, porque ese departamento es mío, porque las cuentas de Ricardo son mías y porque mi firma es mía. Marcos levantó la vista. Mamá, yo no sabía lo de la firma, te lo juro. Lo miré. Quise creerle. Una parte de mí todavía quería creerle. Eso lo decidirá el abogado, dije, no yo. Me levanté. Subí las escaleras. Cerré la puerta de mi cuarto. Y ahí sí, por primera vez en mucho tiempo, me permití temblar. No de miedo, de alivio. Lo más difícil ya había pasado. Decirlo en voz alta, frente a ellos, sin que me fallara la voz. Eso había sido lo más difícil. Todo lo demás era proceso. Y el proceso lo manejaba don Aurelio. Esa noche ninguno de los tres cenamos juntos. Yo calenté algo en la cocina y subí. Abajo escuché voces, pero no intenté escuchar qué decían. Ya no me hacía falta. A las 11 de la noche, Marcos tocó mi puerta. Mamá, ¿puedo hablar contigo? Dudé. Luego abrí. Entró solo. Se sentó en la silla que estaba junto a la ventana, la misma donde yo me había sentado tantas noches a pensar. Se veía mayor de lo que recordaba. O tal vez era que yo lo había mirado poco estas últimas semanas. Camila me convenció de que era temporal. Dijo sin que yo le preguntara nada. Que íbamos a mover algunas cosas, proteger un poco el patrimonio, y ya. Que tú no te ibas a enterar y que tampoco te ibas a afectar. Y tú le creíste. Quise creerle. Eso es diferente. Asintió. Tenía las manos entrelazadas entre las rodillas como hacía de niño cuando había roto algo y venía a confesar. Lo de la firma no lo sabía, repitió. Eso lo hizo ella sola. Cuando vi el documento ya estaba hecho. Le dije que estaba mal y me dijo que ya no había vuelta atrás. ¿Y no me dijiste nada? No respondió. Esa era la respuesta. Marcos, dije, y mi voz salió más cansada que enojada. No te pido que hayas sido perfecto. Te pido que hayas sido mi hijo. Y en ese momento no lo fuiste. Se le llenaron los ojos. No lloró, pero estuvo cerca. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Eso depende de lo que hagan en las próximas 72 horas. Don Aurelio está dispuesto a explorar una solución sin tribunales si hay cooperación total. Eso incluye devolver lo que se movió, firmar los documentos correctos y salir de esta casa. ¿Los dos? Los dos. Se quedó callado un momento. ¿Y yo? ¿Tú y yo? Lo miré. Mi hijo, 52 años. Los ojos de Ricardo. Eso también depende de ti, dije, no de mí. Salió sin decir más. Cerré la puerta. Me acosté sin apagar la luz y me quedé mirando el techo. Ricardo tenía una frase que decía siempre. El amor no desaparece, solo cambia de forma. A veces se vuelve distancia, a veces se vuelve silencio, pero si es real, no desaparece. Quise creer que eso también valía para los hijos. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al fondo, dale like. Hay mujeres que necesitan escuchar que la dignidad no tiene edad. Los siguientes 2 días fueron los más extraños de todo ese mes. Camila casi no salió del cuarto. Yo la escuchaba hablar por teléfono, a veces en voz alta, a veces en susurros. Marcos bajaba, tomaba café, lavaba su taza, subía. No hablábamos. La casa tenía un silencio diferente al del duelo. Este silencio tenía bordes.
Don Aurelio me llamó el martes para decirme que había recibido un mensaje del abogado de Camila. ¿Ella tiene su propio abogado?, pregunté. Al parecer lo tenía desde antes, dijo don Aurelio, y en su voz había algo que casi era admiración profesional. No es una mujer improvisada, doña Elena. Esto lo llevaba planeando desde hace tiempo. ¿Qué dice su abogado? Propone una reunión. Quieren negociar. ¿En qué términos? Eso es lo que hay que escuchar. Pero le recomiendo que vaya. Sentarse a la mesa no es ceder. Es información. ¿Cuándo? El jueves. En mi oficina, si usted acepta. Acepto. El miércoles por la tarde pasó algo que no esperaba. Valentina llamó desde el teléfono de Marcos. Su vocecita sonó rara, como cuando los niños intentan sonar normales y no pueden del todo. Abuela, ¿estás bien? Estoy bien, mi amor. ¿Y tú? Sí. Oye, abuela, ¿es verdad que ya no vamos a poder ir a tu casa? Se me apretó el pecho. ¿Quién te dijo eso? Mamá dijo que quizás las cosas iban a cambiar, que a lo mejor no íbamos a vernos igual. Respiré. Valentina, escúchame bien. Esa casa es de su abuelo Ricardo y mía, y mientras yo viva ustedes siempre van a poder venir. ¿Entiendes? Silencio breve. ¿Prometido? ¡Prometido! Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano durante 1 minuto. Luego lo puse sobre la mesa con más fuerza de la que quería. Usar a los niños era lo único que me había faltado ver. Ya lo había imaginado, pero escucharlo en la voz de Valentina era diferente. Era el límite que yo no iba a dejar que cruzaran más. Si antes tenía alguna duda sobre la reunión del jueves, ya no la tenía. El jueves amaneció despejado, sin la lluvia de días anteriores. Me vestí con cuidado, un conjunto azul marino que Ricardo siempre decía que me hacía ver seria, sin ser fría. Los aretes de perla otra vez. Llegué a la oficina de don Aurelio 10 minutos antes. Arturo Mendoza ya estaba ahí, sentado en una de las sillas del lado, con su portafolio café sobre las rodillas. Me dio la mano cuando entré. ¿Lista?, preguntó. Desde hace semanas, respondí. Camila llegó puntual, con su abogado, un hombre joven de traje gris que entró revisando su teléfono. Marcos no vino. Eso me dijo algo sobre cómo estaban las cosas entre ellos. Camila se sentó frente a mí. Esta era la primera vez que estábamos en una mesa así, sin la cobertura de la cotidianidad doméstica, sin el ruido de la cocina o la televisión de fondo. Solo nosotras dos, y los hombres alrededor. Me miró. Yo la miré. Ninguna de las dos bajó la vista. El abogado de Camila habló primero. Dijo que su cliente reconocía ciertas irregularidades procedimentales en el manejo de algunos documentos, pero que su intención nunca había sido causar perjuicio, sino proteger el patrimonio familiar ante la situación de salud de don Ricardo. Don Aurelio lo dejó terminar. Luego abrió su carpeta y puso sobre la mesa, uno por uno, los documentos que Arturo había guardado. El estado de cuenta con las transferencias no autorizadas, los correos con el contador Fierro, la escritura con mi firma falsificada, junto a una copia de mi firma real, certificada por notario. Y por último, un análisis pericial de ambas firmas, firmado por un experto grafológico, que determinaba con 94% de certeza que las firmas no correspondían a la misma persona. El abogado de Camila miró los documentos. Su expresión no cambió, pero dejó de revisar el teléfono. Camila tampoco cambió la expresión, pero vi algo en sus manos. Las tenía sobre la mesa, perfectamente quietas, demasiado quietas, como alguien que está haciendo un esfuerzo deliberado para no moverse. Como puede ver, dijo don Aurelio en su voz tranquila de siempre, la documentación es sólida.
Tenemos suficiente para presentar cargos por falsificación de documento privado, fraude patrimonial y acceso no autorizado a cuentas bancarias. Las penas en estos casos van de 3 a 8 años. Silencio. Sin embargo, continuó, doña Elena ha considerado una salida distinta, en atención a los menores involucrados y a la relación familiar. Esta salida requiere lo siguiente. Puso otra hoja sobre la mesa. La empujó hacia el abogado de Camila. Primero, restitución completa de los fondos transferidos sin autorización, con intereses. Segundo, renuncia formal a cualquier reclamación sobre los bienes registrados a nombre de doña Elena. Tercero, la escritura falsificada se anula y se levanta una nueva con las firmas correctas ante notario. Cuarto, desocupación de la propiedad en un plazo de 30 días. El abogado de Camila tomó la hoja. La leyó. Le susurró algo a ella. Camila me miró, y por primera vez desde que la conocía, vi algo en esa mirada que nunca había visto. No era arrepentimiento. Camila no era de las que se arrepienten fácil. Era reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ha perdido una partida que creía ganada. Necesitamos tiempo para revisar, dijo su abogado. Tienen 48 horas, respondió don Aurelio. Después de eso, presentamos la denuncia. La reunión terminó en 20 minutos. Camila salió sin mirarme. Su abogado la seguía Balatxe hablándole al oído. Arturo, don Aurelio y yo nos quedamos solos en la oficina. Don Aurelio juntó los papeles con calma. Arturo me miró con algo en los ojos que me costó un momento identificar. Luego lo reconocí. Era orgullo. El orgullo de alguien que está viendo cumplirse algo que prometió. Ricardo estaría muy orgulloso, dijo en voz baja. No respondí. No podía. Salí a la calle. El sol de la tarde pegaba directo. Me detuve en la banqueta. Respiré el aire de la ciudad, el ruido de los autos, el olor a comida de un puesto en la esquina. Pensé en Ricardo, en sus manos, en lo que me había dicho sobre ser la más fuerte de los dos. Pensé en Valentina preguntándome si podría seguir visitándome. Pensé en Santiago corriendo por el pasillo. Pensé en Marcos con los ojos llenos de lágrimas que no llegaron a caer. Y pensé en mí, en Elena, en la mujer que había pasado 41 años siendo la mitad silenciosa de un matrimonio que funcionaba y que en unas pocas semanas había aprendido a ser entera por sí sola. Paré un taxi. Cuando llegué a la casa estaba vacía, silenciosa de otra manera. Fui a la cocina, puse agua ya a calentar. Busqué el té de manzanilla que siempre había estado en el cajón de la derecha, el cajón que Camila había reorganizado 3 veces. No estaba en su lugar. Lo busqué en los otros cajones. Lo encontré en el de arriba, detrás de las especias. Lo saqué. Lo puse en su lugar, el cajón de la derecha, donde siempre había estado. Pequeño gesto, pero mío. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza y el silencio de la casa que era mía. Afuera empezaba tienta a oscurecer, y en algún lugar de esa ciudad, Camila estaba leyendo una lista de condiciones que no tenía más remedio que aceptar. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Marcos. Lo abrí, y lo que leí me dejó sin palabras. El mensaje de Marcos decía solo esto. Mamá, ella ya sabía que papá estaba enfermo antes de que nos casáramos. Necesito contarte todo. ¿Puedo ir mañana solo? Lo leí 3 veces. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me quedé mirando la taza de manzanilla. El vapor subía despacio. Se deshacía en el aire. Afuera un perro ladró 2 veces y se cayó. Ricardo había enfermado 5 años atrás. Marcos y Camila llevaban casados 7. 2 años antes del diagnóstico, Camila ya estaba en la familia, pero el mensaje decía que ella ya sabía antes de casarse.
Lo que eso significaba tardó unos segundos en acomodarse en mi cabeza. Y cuando lo hizo, fue como cuando empuja una puerta que creías cerrada y descubres que detrás hay otro cuarto, más oscuro, más grande de lo que imaginabas. Camila no había llegado a la familia y luego visto una oportunidad. Camila había llegado por la oportunidad. Respondí el mensaje de Marcos con 3 palabras. Mañana a las 10. No dormí bien, pero tampoco estuve despierta dando vueltas. Estuve en ese lugar intermedio, donde el cuerpo descansa y la mente trabaja sola, ordenando piezas, revisando conversaciones, buscando los momentos que en su tiempo parecieron normales y que ahora, vistos desde aquí, tenían otra forma. La primera vez que Camila vino a la casa, su manera de mirar todo sin parecer que miraba. Las preguntas que hacía, siempre indirectas, siempre envueltas en amabilidad. ¿Cuánto tiempo llevábamos en esta colonia? Si Ricardo pensaba jubilarse pronto. Si la casa era solo nuestra o había hipoteca. Yo había pensado que era curiosidad de nuera. La manera en que la gente conoce a la familia del hombre con quien vaya a casarse. No era eso. Era una investigación. A las 10 en punto del día siguiente sonó el timbre. Marcos entró solo como había pedido. Traía una mochila pequeña, cosa que no había traído ningún día desde que llegaron. Me di cuenta de que se había ido de la casa. O lo habían corrido. O había salido él. Nos sentamos en la sala. Le ofrecí café. Lo aceptó. Hubo un momento de silencio antes de que empezara a hablar. No el silencio incómodo de alguien que no sabe qué decir, sino el silencio de alguien que ha estado ensayando y aún así no sabe por dónde empezar. Cuando la conocí, dijo por fin, ella ya sabía quién era papá. No como figura pública, sino los detalles. El tipo de negocios que tenía, los bienes, la manera en que estaba estructurado todo. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijo, anoche. Cuando le mostré los documentos que me mandó tu abogado, algo se rompió en ella y empezó a sequenarse a hablar. No sé si fue miedo o qué fue, pero habló. Lo miré. ¿Y tú la dejaste hablar? La grabé, dijo. Sacó el teléfono. Lo puso sobre la mesa entre los dos. Me miró para ver si quería escuchar. Asentí. La voz de Camila salió del teléfono pequeña pero clara. Reconocible. Hablaba rápido. Con esa manera suya de construir argumentos en movimiento, de ir justificando mientras avanza. Decía que un conocido le había hablado de Ricardo años atrás, que le había dicho que era un hombre con bienes importantes y sin herederos directos fuertes, porque el único hijo era, según ese conocido, un hombre que no sabía lo que tenía, que ella había investigado, que había conocido a Marcos de manera calculada, en un lugar donde sabía que él iba, que lo había elegido. Marcos paró la grabación. Nos quedamos en silencio. Era mi hijo. Yo lo había visto nacer. Lo había visto aprender a caminar, a leer, a manejar. Lo había visto enamorarse de esta mujer con esa intensidad de los hombres que no se enamoran seguido. Y cuando lo hacen, se entregan enteros. Y ella lo había elegido como se elige una herramienta. ¿Sigues enamorado de ella?, le pregunté. Tardó en responder. No sé si alguna vez me enamoré de quien ella realmente es, dijo. Creo que me enamoré de alguien que no existe. Eso era lo más honesto que le había escuchado decir en años. La grabación, dije. Don Aurelio necesita escucharla. Ya le mandé una copia esta mañana. Lo miré. Algo en él había cambiado desde la noche anterior. No era solo el cansancio. Era otra cosa. Como cuando una persona carga algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente lo suelta, y el alivio y el dolor son exactamente lo mismo. Marcos, dije, lo de las cuentas, lo de los documentos, tú participaste. Sí.
Eso tiene consecuencias. Lo sé. Don Aurelio puede intentar separar tu caso del de ella si cooperas completamente, pero eso significa declarar. Contra ella si es necesario. Asintió despacio. Ya lo pensé, dijo. Toda la noche. ¿Y? Ella usó a mis hijos, mamá. Les dijo que quizás no iban a poder verte. Los usó para presionarte. Su voz se endureció por primera vez. Eso no se lo perdono. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Llamé a don Aurelio después de que Marcos se fue. Le conté la grabación. Le conté todo lo que Marcos había dicho. Escuché el sonido del bolígrafo sobre el papel mientras tomaba notas. Ese sonido que me había empezado a resultar reconfortante, como señal de que alguien competente estaba trabajando de mi lado. Esto cambia las cosas considerablemente, dijo. ¿De qué manera? El conocido que le habló de don Ricardo a Camila. Necesitamos saber quién es. Si hay una tercera persona involucrada en esto desde el principio, el caso se complica, pero también se fortalece. Hay una figura legal que aplica cuando existe un plan premeditado de este tipo. No es solo fraude, es asociación para defraudar. ¿Eso es más grave? Mucho más. ¿Cómo encontramos a esa persona? Con la grabación y la declaración de su hijo, podemos solicitar al juez acceso a los registros de comunicación de Camila. Sus llamadas, sus mensajes. Si hay alguien detrás de esto, va a aparecer. Colgué y me quedé sentada en el estudio de Ricardo. Había entrado ahí esa mañana por primera vez desde que Camila había revuelto los cajones. Lo había ordenado despacio, devolviendo cada cosa hacia su lugar. Los libros que Ricardo acomodaba por tema, la cajita de madera donde guardaba los relojes, la fotografía de los dos en Oaxaca, de cuando teníamos 30 y tantos años y el mundo parecía infinito. La puse de frente, apoyada contra la lámpara, para que se viera bien desde la silla. Ahí sentada, en el estudio de mi marido muerto, con el sol de la tarde entrando por la ventana, entendí que había un nivel más en todo esto que yo no había visto. No era solo Camila. Nunca había sido solo Camila. Alguien la había enviado. O peor, alguien había construido el plan con ella desde el principio. Esa noche Marcos me mandó un mensaje preguntando si podía quedarse unos días. No en la casa, dijo, sino en un hotel cerca, que quería estar disponible si lo necesitaba. Le respondí que sí, que era su ciudad también. No le dije que lo necesitaba, pero los dos sabíamos que era verdad. Los siguientes 4 días fueron de trabajo silencioso. Don Aurelio movió los hilos legales con esa precisión suya de hombre que lleva 30 años haciendo esto y sabe exactamente cuánta presión aplicar y cuándo. Arturo Mendoza aportó un documento más que había guardado, uno que yo no sabía que existía. Una carta que Ricardo había escrito a mano, fechada 8 meses antes de morir, dirigida a don Aurelio, donde describía las irregularidades que había detectado y nombraba a 2 personas. Una era Camila, la otra era un nombre que yo no reconocí, Rodrigo Salcedo. Se lo mostré a Arturo. Él frunció el ceño cuando leyó el nombre. ¿Lo conoce?, pregunté. Conozco el nombre, dijo. Es un intermediario, alguien que conecta personas con recursos con personas que saben cómo moverlos. No es un criminal en el sentido convencional. Es alguien que facilita. ¿Facilita qué exactamente? Traspasos. Reestructuraciones de patrimonio. A veces dentro de la ley, a veces en los bordes. Depende de lo que le paguen. ¿Y Camila lo conocía? Si su nombre está en esa carta, don Ricardo pensaba que sí.
Pedí a don Aurelio que incluyera el nombre de Rodrigo Salcedo en la solicitud de registros de comunicación. 3 días después, llegó la respuesta del juzgado. Me llamó don Aurelio a las 6 de la tarde, cuando ya estaba oscureciendo. «Doña Elena, ¿tiene un momento? Dígame». Los registros llegaron. Pausa breve. Camila y Rodrigo Salcedo tuvieron contacto telefónico en 46 ocasiones en los últimos 2 años. La primera llamada fue 12 días después del diagnóstico oficial de don Ricardo. 12 días. 12 días después de que los médicos le habían dicho a Ricardo lo que tenía. Alguien ya estaba haciendo llamadas para planear qué hacer con lo que él iba a dejar. Cerré los ojos un momento. ¿Hay algo más?, pregunté. Sí. Entre los registros de mensajes de Camila hay una conversación con Salcedo de hace 8 meses. Él le dice, textualmente, «Ya tengo al perito. Puede replicar cualquier firma en menos de 1 semana». El perito. Había un falsificador profesional en la cadena. Esto ya no era un plan familiar improvisado. Era una operación. «Don Aurelio», dije despacio, «¿cuántas personas están involucradas en esto?» Hasta ahora identificamos a Camila, al contador Fierro, a Rodrigo Salcedo y al perito que falsificó su firma. Posiblemente alguien dentro del registro de propiedad que facilitó el trámite de la escritura sin levantar alertas. 5 personas. Al menos 5 personas habían construido un plan alrededor de la enfermedad de mi marido y de mi viudez. Me había imaginado una nuera ambiciosa y un hijo débil. No me había imaginado una red. ¿Esto ya no se puede resolver privadamente?, pregunté. No, doña Elena. Esto ya es materia penal independientemente de lo que usted decida. Cuando hay falsificación con perito profesional y múltiples involucrados, el Ministerio Público puede actuar de oficio, aunque usted retire la denuncia. No la voy a retirar, dije. Lo suponía. ¿Cuándo se presenta? Puedo tenerlo listo para el lunes. ¿Quiere estar presente? Sí. Colgué. Me levanté del sillón y fui al patio. Las plantas de Ricardo seguían ahí. Yo las había estado regando, torpe al principio, luego con más confianza. Él les ponía agua los martes y los viernes, siempre en la tarde, siempre con la misma cantidad. Yo los regaba cuando sentía que lo necesitaban. Resultaba que yo también sabía hacer las cosas a mi manera. Esa noche llamé a Marcos y le conté lo de Salcedo. Lo escuché quedarse en silencio al otro lado. Luego escuché su respiración, pesada, lenta. Ella me presentó a ese hombre, dijo por fin. Hace 2 años, en una cena. Me dijo que era un consultor financiero, que podía ayudar a organizar mejor los activos de la familia. ¿Y hablaste con él? Una vez. Me explicó cosas que no entendí del todo. Yo le dije que lo pensaría y nunca lo volví a llamar. Pausa. Camila sí siguió viéndolo. Me decía que era para asesoría del negocio que queríamos abrir. ¿Y tú le creíste? Silencio. Quise creerle, repitió. La misma frase de antes. Su frase de estas semanas. Marcos, el lunes se presenta la denuncia formal. Tu declaración como testigo cooperante es importante. ¿Puedes estar? Sí, dijo sin dudar esta vez. El domingo por la noche, Valentina me llamó de nuevo. Esta vez desde su propio teléfono, el pequeño que le habían dado para emergencias. Abuela, Santiago quiere saber si el sábado que viene podemos ir a tu casa. Sonreí. Claro que sí. Dile que voy a hacer sus tamales. ¿Y arroz con leche? Y arroz con leche. Abuela. ¿Sí, mi amor? Mamá está muy enojada. ¿Todo va a estar bien? Pensé en lo que contestar. Valentina tenía 8 años, pero tenía la mirada de alguien que necesita la verdad, no el consuelo fácil. Las cosas van a cambiar, dije.
Pero tú y Santiago van a estar bien. Eso sí te lo prometo. ¿Y tú? Yo también. Dije, yo también voy a estar bien. Colgué. Me senté en la cama. La fotografía de Oaxaca estaba ahora en mi cuarto también, en la mesita de noche, donde pudiera verla antes de dormir. Ricardo con su camisa blanca y su sonrisa de ese día. Yo con el cabello recogido y los ojos entrecerrados por el sol. Los dos jóvenes todavía. Los dos sin saber todo lo que vendría después. Pero juntos. El lunes íbamos a ser un día difícil. El principio de algo largo y desgastante. Los procesos legales no son rápidos, ni limpios, ni fáciles. Yo lo sabía. Pero también sabía que ya no ibas a enfrentarlo sola. Tenía a don Aurelio. Tenía a Arturo. Tenía a Marcos, roto pero presente. Tenía a mis nietos que seguirían corriendo por ese pasillo mientras yo viviera. Tenía esta casa. Tenía las plantas del patio. Tenía el cajón de la derecha con el té de manzanilla en su lugar. Tenía, sobre todo, lo que Ricardo me había dejado no en el testamento, sino en 41 años de vida juntos. La certeza de que yo era capaz. Apagué la luz. Afuera la ciudad seguía con su ruido de siempre. Y yo me dormí sin temblar. El lunes amaneció con un cielo limpio, de ese azul que a veces aparece en la ciudad como una disculpa por todos los días grises. Me levanté a las 6. Me bañé con calma. Me vestí con el traje gris que usaba para las cosas importantes, el que Ricardo decía que me hacía ver como alguien que sabe lo que hace. Los aretes de perla, los zapatos negros de tacón bajo. Me miré en el espejo antes de bajar. 63 años. Cabello blanco. Manos que ya no eran jóvenes. Ojos que habían llorado mucho en los últimos meses y que esa mañana estaban secos. Lista. Don Aurelio me esperaba en su oficina a las 9. Marcos llegó 10 minutos antes que yo, de traje, con ojeras pero con la espalda derecha. Me saludó con un abrazo que duró más de lo normal. Yo lo dejé. Arturo Mendoza también estaba, con su portafolio café, sus manos grandes, su manera de ocupar el espacio sin hacer ruido. Don Aurelio nos explicó el proceso. La denuncia formal se presentaba ante el Ministerio Público. Los documentos eran suficientes para iniciar una investigación. La declaración de Marcos como testigo cooperante era un elemento clave. A partir de ahí, el proceso seguía su curso, sin que yo tuviera que hacer mucho más. Los engranajes de la ley, una vez que se echan a andar, se mueven solos. ¿Cuánto tiempo puede tardar?, pregunté. El proceso penal puede tardar entre 1 y 2 años, pero hay medidas cautelares que se pueden solicitar de inmediato. Entre ellas, el congelamiento de los bienes que estaban en proceso de ser transferidos y la anulación de la escritura falsificada. ¿Y Camila? Dependiendo de cómo responda su abogado, puede haber una orden de presentación en los próximos días. Si intenta salir del país, tenemos base para solicitar una medida migratoria. Lo pensé un momento. ¿Ustedes creen que intentará huir? Don Aurelio y Arturo se miraron brevemente. Es una mujer inteligente, dijo don Aurelio. Y una mujer inteligente en esta situación tiene 2 opciones: negociar o desaparecer. Ya intentó negociar y no funcionó. No dije nada más. Firmé los documentos que me correspondían. Marcos dio su declaración en una sala aparte, con un funcionario presente. Yo esperé afuera, sentada en una silla de plástico duro, con una taza de café malo que me dio una secretaria joven, con cara de que ese era el único gesto de consuelo que podía ofrecer. Me lo tomé completo. El café malo también forma parte de las batallas. Cuando Marcos salió, se veía diferente, más liviano, como si hubiera soltado algo que llevaba cargando en el cuerpo, no solo en la cabeza. Se sentó junto a mí. Ya está,
dijo. Ya está, repetí. Nos quedamos en silencio un momento. No era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que han pasado por algo difícil juntas y todavía no saben bien cómo nombrarlo. «Mamá», dijo, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Dime, los niños, quiero que sigan teniendo su relación contigo, independientemente de lo que pase con todo lo demás». Lo miré. Mi hijo, con sus errores enormes y sus ojos que seguían siendo los de Ricardo. Eso nunca estuvo en duda de mi parte, dije. Nunca lo estuvo. Él asintió. Se le movió algo en la garganta. Asintió de nuevo. No lloramos ninguno de los dos. Pero estuvimos cerca. Las semanas que siguieron fueron extrañas de una manera diferente a todas las extrañezas anteriores. La casa volvió a ser silenciosa, pero esta vez el silencio era mío. No pesaba. No tenía bordes. Era simplemente el silencio de una mujer que vive sola en su casa y sabe que esa casa le pertenece. Cambié las cosas que Camila había movido de lugar. El azucarero, las tazas, las especias. No lo hice de golpe ni con rabia. Lo fui haciendo despacio, un cajón a la vez, en los días que tenía ganas. Llamé al jardinero que ella se había despedido. Volvió el jueves siguiente con sus guantes y su cara de siempre, y sus comentarios sobre las plantas del patio. «Están bien», me dijo revisando las macetas. «Alguien las cuidó». «Yo», dije. Me miró con algo parecido a la sorpresa. «Buen trabajo, doña». Me senté a verlo trabajar mientras tomaba mi café de la mañana. El sol pegaba en el patio de una manera que siempre me había gustado. Ese ángulo de media mañana que hace que todo parezca más claro de lo que es. Ricardo había comprado esa casa 32 años atrás. Había llegado un día emocionado, con los ojos brillantes, diciéndome que había encontrado el lugar donde íbamos a envejecer. Yo lo había seguido por todos los cuartos, mirando las paredes manchadas y el piso rayado, intentando ver lo que él veía. Lo fui viendo con los años. Ahora lo veía completo. Don Aurelio me llamó 3 semanas después de presentar la denuncia. «Doña Elena, tengo novedades. Dígame». El juez emitió la orden de presentación para Camila esta mañana. Su abogado respondió que ella se pondrá a disposición voluntariamente. Eso es una buena señal. Significa que va a intentar negociar con la fiscalía. ¿Y Salcedo? Ese es el punto interesante. Salcedo no apareció. Hay indicios de que salió del país hace 10 días. ¿Se fue? Al parecer. Pero dejó rastros. Eso también habla de alguien que actuó rápido y con miedo, no con calma. Los que actúan con miedo cometen errores. ¿Y el contador Fierro? Ese sí está cooperando. Ya dio su declaración y nombró a 2 personas más dentro de la notaría que facilitaron el trámite de la escritura. Esto se está abriendo más de lo que imaginábamos. Lo procesé. Una red que empezó con un hombre que le habló a Camila de mi marido como si fuera una oportunidad de negocio, que creció con llamadas y reuniones y documentos falsificados, que había estado operando silenciosamente mientras Ricardo se moría y mientras yo lloraba y mientras Camila reorganizaba mis cajones. «Don Aurelio», dije, «¿usted cree que Ricardo supo desde el principio que ella era así?» Una pausa. Creo que lo sospechó antes de tener pruebas, y cuando tuvo pruebas, ya estaba muy enfermo para pelear él mismo. Por eso hizo lo que hizo. Lo preparó todo para que usted pudiera pelear. Guardé silencio. Fue su última manera de cuidarla, dijo don Aurelio, en voz muy baja. Colgué despacio. Me quedé en el estudio mirando la fotografía de Oaxaca. Ricardo con su camisa blanca. Yo con los ojos entrecerrados por el sol. «Gracias», dije en voz alta.
aunque no había nadie. El patio, afuera, olía a tierra mojada. 2 meses después de presentar la denuncia, Camila llegó a un acuerdo con la fiscalía. Reconoció su participación en la falsificación del documento. Devolvió los fondos transferidos sin autorización, con los intereses correspondientes. Renunció formalmente a cualquier reclamación sobre los bienes y aceptó una pena suspendida con condiciones, lo que en la práctica significaba que no iría a prisión si cumplía con todo lo estipulado. Su abogado lo presentó como una solución razonable. Don Aurelio me preguntó si estaba de acuerdo. Pensé en Valentina y en Santiago, en que Camila seguía siendo su madre, en que los procesos largos y públicos destruyen a todos los que están cerca, no solo a los culpables. Acepto, dije, con una condición adicional. ¿Cuál? Que se deje por escrito que el acceso de mis nietos a esta casa no puede ser obstaculizado por ninguna de las partes. Que eso quede protegido legalmente. Don Aurelio estuvo en silencio un momento. Es inusual, dijo. Pero puedo intentarlo. Lo logró. Quedó en el acuerdo, en un párrafo pequeño pero vinculante. Los menores Santiago y Valentina tendrían derecho garantizado de visita y relación con su abuela materna, doña Elena, sin interferencia de ninguna de las partes involucradas en el proceso. Cuando me mandaron el documento para firmarlo, lo leí 3 veces. Firmé con mi letra, con la curva al final, con la ola que siempre había tenido. El sábado siguiente, a la 1 de la tarde, Santiago entró corriendo por el pasillo. 10 años y ya me llegaba al hombro. «Abuela», dijo, y me abrazó como si no hubiera pasado nada, como los niños que todavía no saben que el tiempo cambia las cosas o que simplemente no les importa. Valentina entró detrás, más despacio, con esa mirada suya de quien observa antes de hablar. Me abrazó más suave, pero más largo. «Huele a tamales», dijo, «porque hay tamales». Ella sonrió, una sonrisa real, de las que no se pueden fingir. Marcos los trajo y se quedó a comer. Se sentó en la mesa de la cocina donde había crecido, donde había hecho la tarea de niño, donde había llegado a contarme sus primeras penas de amor. Comió en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de alguien que está tratando de encontrar su lugar de nuevo, en un espacio que conoce, pero que siente diferente. Después de comer, los niños se fueron al patio. Marcos y yo nos quedamos con el café. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Tratando», dijo. «Es la palabra más honesta que tengo». «Es suficiente». Me miró. «Mamá, ¿algún día vas a poder perdonarme?». Lo pensé de verdad. No le di una respuesta rápida porque no se la merecía, ni me la merecía yo. «No sé si perdón es la palabra correcta», dije al final, «pero sí sé que eres mi hijo y que eso no cambia. Lo que cambia es que ahora las 2 cosas tienen que vivir juntas». Asintió. No era lo que quería escuchar, pero era la verdad. Y Marcos, en este punto, necesitaba más la verdad que el consuelo. Antes de que se fueran, Valentina me buscó en el patio donde yo estaba regando las plantas. «Abuela, dime, ¿puedo venir el otro sábado también?». «Todos los sábados que quieras», dije. «¿Y Santiago?». «También Santiago». «¿Y papá?». Lo pensé un segundo. «También papá, si quiere». Ella asintió, satisfecha, como si hubiera verificado algo importante en su lista mental. Luego se fue corriendo a decirle algo a su hermano. Me quedé sola en el patio. Las plantas de Ricardo estaban bien, mejor que bien. Tenían ese verde oscuro que tienen las plantas cuando están en el lugar correcto con la cantidad correcta de agua y de sol. Yo las había aprendido a cuidar. Si estás llegando hasta aquí con esta historia, te pido algo pequeño.
suscríbete y déjame en los comentarios qué fue lo que más te movió. Me importa saberlo. Me importa saber que no estoy hablando sola. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el estudio de Ricardo. Puse la fotografía de Oaxaca en el centro del escritorio, de frente. Saqué el teléfono viejo que él me había dado, el que decía que algún día iríamos necesitar. Lo encendí una última vez. Fui a los mensajes de Arturo Mendoza. Los leí desde el principio. La última respuesta de Ricardo, en uno de esos mensajes, decía: «Ella va a poder. Siempre pudo. Solo necesita saberlo». Lo leí 2 veces. Luego apagué el teléfono. Lo puse en la cajita de madera donde Ricardo guardaba los relojes. Cerré la tapa. La guardé en el cajón de arriba. Ahí iba a estar. Por si algún día lo necesitaba. Por si algún día necesitaba recordar que alguien que me conocía mejor que nadie había apostado por mí cuando yo todavía no lo hacía por mí misma. Me levanté. Apagué la luz del estudio. Caminé por el pasillo que conocía de memoria, que había caminado miles de veces de noche, sin encender ninguna lámpara, porque sabía exactamente dónde estaba cada cosa. Esta era mi casa. Siempre lo había sido. Entré a mi cuarto. Me senté frente al espejo. Me quité los aretes de perla y los puse en su lugar. Me miré. 63 años. Cabello blanco. Manos que ya no eran jóvenes, pero que sabían hacer lo que tenían que hacer. Había perdido a mi marido. Había descubierto que mi hijo había fallado cuando más lo necesitaba. Había conocido la traición de cerca. Esa traición de guante blanco que sonríe mientras te quita las cosas. Había tenido miedo. Había temblado. Había pasado noches mirando el techo sin dormir. Y seguí aquí. No entera como antes. Entera de otra manera. Con cicatrices que antes no tenía y con una claridad que antes tampoco tenía. Ricardo decía que la vida te da lo que necesitas, no lo que pides. Yo siempre le había discutido esa frase. Ya no se la discutía. Apagué la luz. Afuera la ciudad hacía su ruido de siempre. Los autos, los perros, el rumor constante de millones de personas viviendo sus propias historias, cargando sus propias cargas, buscando sus propias maneras de seguir. Yo cerré los ojos y me dormí en mi casa, en mi cuarto, en mi cama, como debía ser, como siempre debió ser. Si esta historia te acompañó hasta el final, dale like. Y cuéntame en los comentarios, ¿conociste a alguien como Elena? O quizás tú misma eres Elena. Porque hay más de nosotras de lo que creemos. Y a veces, solo necesitamos saber que alguien más entendió.